en las calles de Belfast, y sobre los campos verdes del norte de Irlanda, se ha escrito una historia llena de conflictos. Durante décadas, la isla de Irlanda ha sido un lugar lleno de violencia y odio, debido a la lucha entre unionistas y nacionalistas, entre protestantes y católicos. Este conflicto ha dejado una huella muy profunda en la región. Así que en este video, exploraremos la compleja historia del conflicto norirlandés, desde sus raíces históricas hasta los intentos de paz y reconciliación. Así que sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. Sin más relleno, empecemos. La isla de Irlanda fue poblada alrededor del año 500 a.C. por parte del pueblo celta, el cual fue un pueblo que habitó principalmente en las Islas Británicas, aunque para fines de este video, tendremos que ir hasta el siglo V después de Cristo, cuando de la mano del conocido San Patricio, se comenzó la evangelización de la isla, volviendo a Irlanda una isla de mayoría católica. Sin embargo, unos 1000 años después, al entonces rey de Inglaterra, Enrique VIII, se le ocurrió que era buena idea divorciarse de su entonces esposa, Catalina de Aragón, pero como la Iglesia de Roma no permitía el divorcio, y Enrique se quería divorciar de todos modos, lo que provocó su divorcio de Catalina de Aragón en 1533, sin el consentimiento de la Iglesia romana, lo que inició la ruptura entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Inglaterra. Y después se creó la Iglesia Anglicana, la cual es una rama protestante del cristianismo. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, es porque de aquí nace una de las principales causas del conflicto norirlandés. El cual es que los irlandeses del norte son en su mayoría protestantes, mientras que los irlandeses del sur son en su mayoría católicos, pero no nos adelantemos. En ese momento, el Reino Unido que hoy conocemos todavía no se había formado, aunque desde el siglo XII existía un dominio inglés sobre la isla, después de la invasión anglo-normanda, creando así el llamado como Señorío de Irlanda, pero la colonización en sí de la isla, no empezó hasta alrededor del siglo XVII durante la dinastía Estuardo, cuando colonos ingleses y escoceses empezaron a llegar a la región norte de la isla, en la provincia de Ulster. Para esto hay que entender que la isla de Irlanda, se divide en 4 provincias históricas: Ulster, Connaught, Leinster, y Munster. Para no extender más esto, en 1707 se creó el Reino Unido de Gran Bretaña, tras la unión del Reino de Inglaterra, y el Reino de Escocia. Y en el año 1800, el Reino de Irlanda, creado en 1542, se unió al Reino de Gran Bretaña, para formar el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, oficializando la unión de la isla de Irlanda como un país constituyente del Reino Unido. Durante el período de la Irlanda británica, los irlandeses sufrieron de discriminación debido a su fe católica, como por ejemplo diversas leyes que se impusieron para provocar la marginación de los católicos irlandeses. De igual manera se limitó bastante el uso del idioma irlandés, dejándolo casi en peligro de extinción, aunque la peor parte fue la hambruna irlandesa de 1845 a 1852, la cual fue provocada por una contaminación en las papas, y ocasionó la desvivisión de entre el 20 al 25% de la población, y el gobierno central británico hizo poco o nada para evitar esto. Incluso en el siglo XIX, había una mayor población irlandesa que la que hay en la actualidad en la isla de los Tréboles, lo que ya nos da mucho que decir de la magnitud de esta tragedia. Aunque a partir del fin de la hambruna irlandesa, se comenzó la paulatina eliminación del sistema de discriminación, pero aún así seguía existiendo en el ámbito social. Y todos estos maltratos provocaron la Guerra de Independencia Irlandesa, comenzó en 1919, y finalizó en 1921. Sus antecedentes los acabamos de ver, pero podemos añadir la victoria del partido independentista Sinn Féin, en las elecciones de diciembre de 1918. Lo que ocasionó que en enero de 1919, el Parlamento irlandés declarara la independencia de toda la isla, iniciando así un conflicto que duró 2 años, el cual obviamente se dividió en 2 bandos: los independentistas liderados por el Ejército Republicano Irlandés, más conocido simplemente como IRA, y el ejército británico, en compañía de ramas paramilitares como los denominados Black and Tans.
aunque con anterioridad también hubo otros intentos de independencia, tales como el alzamiento de Pascua de 1916, la rebelión de Irlandeses Unidos de 1778, la rebelión de Robert Emmet de 1803, el movimiento de la Joven Irlanda 1848, y la rebelión de 1867. La guerra finalizó con la firma del Tratado Anglo-Irlandés de 1921. La cual dividió a Irlanda en dos partes, la parte sur comprendida por las provincias históricas de Connaught, Leinster y Munster. Pero el problema recaía en la provincia de Ulster, la cual era de mayoría protestante en contraste al resto del país mayoritariamente católico. Por lo tanto, se decidió que los condados de mayoría católica fueran parte de Irlanda del Sur, mientras los 6 condados de mayoría protestante formaron lo que hoy conocemos como Irlanda del Norte, y seguiría siendo parte del Reino Unido. Aunque de todas maneras en esos 6 condados había una gran minoría católica de aproximadamente el 35%. La división se hizo más que nada para evitar que la minoría protestante fuera vulnerable dentro de un estado ampliamente católico, además de la presión de algunos líderes unionistas, como Edward Carson o James Craig. Aunque obviamente, hubo quienes se opusieron a este tratado, habiendo otra guerra civil, en la que el llamado IRA antitratado, esto de que se formen nuevos IRAs, va a ser una constante durante todo el resto del video, combatió contra el ejército del reciente Estado Libre de Irlanda. El triunfo final fue para el Estado Libre irlandés, mientras que las tropas del IRA antitratado, fundaron el partido Fianna Fáil. Cabe aclarar que en ambas guerras, ambos bandos desvivieron a civiles por simplemente ser de otra religión diferente a la suya, como por ejemplo algunas persecuciones contra católicos en Belfast, que algunos historiadores consideran como un pogrón. Además de otras desvivisiones de protestantes, provocadas por el IRA. Otra cosa que hay que aclarar antes de pasar al siguiente punto, es que el Estado Libre irlandés seguía siendo un dominio británico similar a Canadá, hasta 1937, y después proclamaron la República Irlandesa en 1949. Después de la Guerra Civil Irlandesa, el IRA desapareció, o mejor dicho se escondió, esto después de haber sido prohibido durante los años posteriores. En este periodo, el IRA buscó aliados como por ejemplo la Unión Soviética, e incluso llegaron a tener una relación más o menos buena con la Alemania chistosa. Después de la Segunda Gran Guerra, hubo una relativa estabilidad en la isla, digo relativa, ya que el IRA continuaba haciendo algún que otro ataque, pero eran rápidamente oprimidos. Pero a partir de la década de los 60, con la ola de protestas por los derechos civiles de ciertos grupos minoritarios, se generó un nuevo ambiente para el renacer del IRA, en conjunto con el partido Sinn Féin, que se convertiría en el brazo político del IRA. El nuevo IRA comenzó los denominados comúnmente como los Troubles, o en español, los problemas. Siendo una época bastante oscura para la isla de Irlanda, ya que las disputas entre católicos y protestantes en el norte, llegaron a niveles no vistos desde la Guerra de Independencia. Esta parte del conflicto se dividió entre los republicanos, que querían una total unificación con la República de Irlanda, y los unionistas, que querían seguir siendo parte del Reino Unido. Ambos grupos formaron a sus ejércitos, los IRAs por parte de Irlanda, y si dije los, ya que fueron bastantes, como el IRA oficial, el IRA provisional, el IRA auténtico, y el IRA socialista, aunque el que más sobresalió fue el IRA provisional, por sus siglas en inglés, PIRA. Y luego por el lado de los unionistas, teníamos al Regimiento de Defensa de Ulster, el Movimiento de Resistencia del Ulster, la Policía Real del Ulster, la Asociación de Defensa del Ulster, la Fuerza de Resistencia del Ulster, y obviamente una pequeña parte del ejército británico. El IRA adoptó una táctica de guerra de guerrillas, llegando a hacer enfrentamientos en las calles de ciudades como Belfast y Derry, en conjunto a atentados de terror que cometieron ambos bandos, en contra de la población contraria a ellos.
Una de las partes más crudas del conflicto, fue la desvivisión masiva de Derry, ocurrida el 30 de enero de 1972, cuando el ejército británico disparó indiscriminadamente contra manifestantes por los derechos civiles, con un resultado final de 14 desvividos. Con lo que le seguirían 26 años de atentados, de dolor, y de derramamiento de líquido rojo. Los IRA, en su mayoría el PIRA, recibían apoyo por parte de otras organizaciones similares tales como ETA, las FARC, la OLP, y sorprendentemente un país como Libia, en ese entonces gobernado por Muammar al-Gaddafi, el cual prestó apoyo armamentístico, financiero, e incluso entrenamiento militar. Por parte de los unionistas, tenían obviamente el apoyo del Reino Unido. Ambos grupos utilizaron los atentados de terror para lograr sus objetivos, haciendo uso en mayoría de artefactos explosivos. Por parte del IRA serían casi siempre autos que hacen kabum. Esto fue tan común que hasta incluso hay un trago llamado literalmente. El que le puso ese nombre debe tener un humor tan oscuro como el carbón. A continuación mencionaré los atentados de terror más significativos de ambos grupos. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevos, empezando por los unionistas. Atentado de Mawick's Bar, el 4 de diciembre de 1971, fuerzas unionistas colocaron artefactos explosivos en ese bar de Belfast, dejando 15 desvividos y 17 heridos. Desvivición masiva de Dublín y Monaghan, un 17 de mayo de 1974, un grupo de unionistas volaron en pedazos pubs de Dublín y Monaghan, desviviendo a 33 personas e hiriendo a más de 250. Desvivición masiva de Shankill Butchers, entre 1975 y 1982, un grupo de unionistas conocidos como los carniceros de Shankill, privaron de la libertad, hicieron actos no amigables para obtener confesiones, y desvivieron a más de 20 personas, en su mayoría católicas. Y por último, aunque hay más, la desvivición masiva de Greystale, el 30 de octubre de 1993, otra vez los unionistas detonaron el pub de Rising Sun en Greystale, desviviendo a 8 personas e hiriendo a 19. Ahora vamos con los atentados del IRA. Atentado de la calle Abercorn, el 4 de marzo de 1972, el IRA provisional detonó explosivos en la calle Abercorn en Belfast, desviviendo solo a 2 personas, pero hiriendo a 130. Atentado de la Plaza de la Victoria, el 22 de julio de 1972, el IRA provisional voló por los aires la Plaza de la Victoria en Belfast, desviviendo a 6 personas e hiriendo a un centenar. Atentado del pub Birmingham, el 21 de noviembre de 1974, el IRA provisional detonó cositas explosivas en 2 pubs de Birmingham, Inglaterra, desviviendo a 21 personas e hiriendo a 200. Atentado del Hotel Brighton, el 12 de octubre de 1984, el IRA provisional detonó una cosa explosiva en un hotel en Brighton, Inglaterra, con el objetivo de desvivir a la primera ministra, Margaret Thatcher, desviviendo a 5 personas e hiriendo a 30, entre ellas 2 miembros del partido de Thatcher. Y por último, el más famoso, el atentado de Omagh. El 15 de agosto de 1998, el IRA auténtico colocó un artefacto que hace kabum, en el centro de la ciudad de Omagh, desviviendo a 29 personas e hiriendo a 200. Toda esta violencia provocó una mayor división entre los protestantes y los católicos, construyendo muros enormes de casi 14 metros de altura que separaban y separan a los barrios católicos y protestantes. Actualmente varios de esos muros continúan en pie, y estos muros se construyeron para evitar peleas entre vecinos católicos y protestantes. Aunque bueno, siempre se intentó buscar la paz, como por ejemplo los acuerdos de Sunningdale de 1973, que entre otras cosas buscaba la conformación de un gobierno norirlandés compartido entre unionistas y católicos, además de desarmar al IRA provisional. Pero el acuerdo se dio de baja al año siguiente, luego de una huelga generalizada de trabajadores protestantes, en conjunto a la negativa de los republicanos de compartir el gobierno con unionistas.
Unos 12 años más tarde, le siguió el Tratado Anglo-Irlandés de 1985, que buscaba la cooperación entre ambos países, Irlanda y el Reino Unido, para alcanzar la paz en la parte norte. Luego de 8 años, llegó el Acuerdo de Downing Street de 1993, que fue una declaración conjunta entre el gobierno británico e irlandés, para aumentar la cooperación del Tratado del 85. Y finalmente, se llegó al llamado Acuerdo de Viernes Santo, firmado el 10 de abril de 1998, con el que finalmente se llegó a la paz, y se acordó un gobierno compartido, el desarme del IRA provisional, la creación de un consejo ministerial entre el norte y el sur, y también se creó el Parlamento de Irlanda del Norte, además de la liberación de prisioneros de ambos bandos, e investigaciones sobre la violencia ocurrida en el conflicto. Al año siguiente, en 1999, el IRA comenzó a desarmarse, para finalmente renunciar a la lucha armada en el año 2005, y comprometerse a lograr sus objetivos de forma pacífica. Luego de que el Reino Unido salió de la Unión Europea, los norirlandeses no estuvieron de acuerdo con esto debido a ciertos factores económicos, lo que incentivó una unificación con la República de Irlanda, país que sí está dentro de la Unión Europea. Prueba de ello, fue la victoria del viejo brazo político del IRA, el Sinn Féin, en las elecciones parlamentarias de Irlanda del Norte de 2022, ganando por una pequeña diferencia sobre el Partido Unionista Democrático. Aunque la unificación no es una idea muy apoyada, con una oposición cercana al 45% en Irlanda del Norte, y aproximadamente un 30% de aprobación, por lo que la unificación de toda la isla de Irlanda, no es algo que vaya a suceder a corto o a mediano plazo. Aunque también ha habido pasos hacia atrás, como la creación del IRA 2012, un nuevo IRA que como su nombre lo dice surgió en el año 2012, esto por parte de algunos ex miembros del IRA provisional, que no estuvieron de acuerdo con el desarme. Y que aún ha seguido haciendo algunos atentados, pero no de la misma intensidad de antes. De igual manera, los muros que mencioné hace un momento, siguen dividiendo a los barrios católicos, de los protestantes, lo que es ya de por sí, un indicio de que las heridas del conflicto aún no han podido cicatrizar del todo. Espero que te haya gustado este video, si fue así te pido por favor que me des un like, te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo, y también comparte el video a cualquiera que le pueda interesar, así que nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.